Muy buenos días, amigas y amigos de Canal Ser Uruguay. Bienvenidos a otro programa de Sin Mordaza. Ustedes están viendo una imagen muy particular. Estamos en el despacho del diputado Eduardo Rubio de Unidad Popular, pero no le va a salir el reportaje con la cabeza para abajo. Lo vamos a ver ahora cómo está. Buenos días, diputado. Buenos días, muchísimas gracias por visitarnos, un gusto estar en, en la imagen con ustedes y con la audiencia. Al contrario, el placer es nuestro por habernos brindado un espacio de su tiempo. El juego de nuestro programa es muy particular. Se titula Sin Mordaza y entonces preguntamos lo que realmente la gente quisiera que muchos periodistas preguntaran y no se preguntan. Entonces, eso va a ser la primera. ¿Por qué muchos periodistas, y usted a lo mejor se habrá quedado con las ganas de repreguntar algo y no lo hacen? No sé, eso depende de cada periodista. Yo he tenido entrevistas, en general, muchas entrevistas son a fondo realmente, ¿no? Eh, a veces te encontrás con unas entrevistas formales que son como para cumplir con la fórmula. Pues yo recorro todo el país, eh, valoro mucho el trabajo de los periodistas en general, pero en el interior es un trabajo eh, realmente sacrificado. Y la verdad me han preguntado de todo. Y acá también, cuando vamos a los programas televisivos de los grandes medios, normalmente con posiciones que son contrarias a lo que la mayoría piensa, eh, me parece que los periodistas no se privan de mucho para preguntarnos a nosotros. Y por suerte, porque si hay algo que no me gusta es una entrevista condescendiente, en la que te levanta el centro. Porque, bueno, está, puede haber gente que se sienta más tranquila, pero yo parto de la base que una entrevista tiene como objetivo que el público sepa realmente qué pensamos sobre los, los temas que el periodista entiende interesantes o que sean los que están en el orden del día. Y si no te obligan, ¿verdad? Capaz que la explicación queda por arriba, superficial, y si te obligan, si te hacen razonar, si te obligan a responder a fondo, la que gana es la gente y ganamos nosotros, porque nosotros queremos que la gente sepa qué pensamos sobre todos los temas que afligen al país. Usted ya me dio el pie, diputado. ¿Qué opina sobre el hecho de que Liga Federal haya conseguido el voto necesario, mejor dicho, el oficialismo haya conseguido el voto necesario con Liga Federal, recambiemos la pregunta, para no investigar la regasificadora? Uno a veces huele mal y dice, no quiero que investiguen, es porque hay algo que no quiero que sepan. ¿Funciona así? El gobierno o el oficialismo ha tenido una actitud no muy coherente en este tema de las investigadoras. Yo le digo la verdad, eh, uno no puede decir voy a votar todas las investigadoras que se propongan, porque sería poco serio. Yo voy a votar todas las investigadoras que tengan fundamento para votarse y sea realmente válido el objeto que se propone investigar. Yo no he votado todas las investigadoras. A mí se me dice, mira, vamos a investigar tal cosa, y cuando miro el texto y la propuesta no tiene nada que ver con el objetivo que nos hemos propuesto, digo, no, acá me están tomando el pelo. Y bueno, y todo el mundo tiene derecho a hacer política. Este es un ámbito eminentemente político. Pero nosotros no hacemos política para los demás, hacemos política en el sentido que nos proponemos. Entonces, en el caso de la gasificadora en particular, se votó la investigadora, funcionó la investigadora. Lo que no se votó fue el pasaje a la justicia penal Uh -huh. del resultado de la investigadora, lo que nos obligó a los partidos de la oposición a conformar una denuncia y ayer presentarnos en la Fiscalía General y, bueno, dejar sentada todo lo que conseguimos en la investigadora como denuncia. Entonces, ahí sí, no pasar esos antecedentes de la justicia, a mí me pareció una mala señal. Porque si estás tranquilo, Uh ¿verdad? -huh. Pues iba a que me investiguen para que la gente sepa que no hay nada. Ahora, yo creo que hay cosas para investigar en la red clasificadora, un proyecto
que, no, que no tenía ninguna chance de prosperar prácticamente desde el inicio. Y esto no lo decimos hoy con el diario del lunes. Si cualquier televidente va al diario La Juventud y va al inicio del proceso de la ratificadora, va a encontrar una serie de artículos absolutamente fundamentados de por qué no era viable ese proyecto. Lo que ustedes están escuchando es el celular del diputado. No crean que es otra cosa, por la duda. Usted dijo algo muy, muy cierto. Me hace acordar un poco lo de Alas U, ¿no? Es decir, que era un proyecto realmente muerto antes de nacer, ¿no? Por ahí la gente a veces pregunta, pero es inconcebible que, por ejemplo, el entonces presidente Mujica dijera, son buenos muchachos, los de Pluna, cuando muchas veces Pluna había dejado el puente aéreo trunco por algún paro, por alguna medida gremial, y a mí me pasó muchas veces tener que venirme en otro medio de transporte porque Pluna no llegaba a Buenos Aires. Entonces, como que son iniciativas que le hacen un gasto al país. Claro, sí, sí, sí. Y uno dice, en beneficio de puntos suspensivos. Bueno, la regasificadora, cuando arranca la idea, Argentina estaba como socio. Y uno puede decir, bueno, con Argentina como socio, que se obligaba a comprar todo el excedente, bueno, pues decir, es dudoso, pero vamos a estudiarlo. Argentina se baja de la regasificadora al inicio, cuando no estaban ni los despidos hechos. Entonces, una regasificadora que iba a regasificar algo así como 10 millones de metros cúbicos por día, cuando Uruguay consume 300.000. Era algo absolutamente descabellado. Pero además en el medio de eso entra el costo de los estudios, la inversión, los contratos, aparece OAS, una empresa brasileña que está en el núcleo de Lavallato, que es contratada de los pelos, que tenemos el testimonio en la investigadora de que cuando se estaba en el proceso de contratar, aún no contratada a OAS, varios empresarios uruguayos reciben una invitación a la embajada brasileña para un desayuno de trabajo con una representación de OAS, y cuando llegan los empresarios uruguayos, está dicho en la investigadora, se encuentran en la embajada brasileña a los principales ejecutivos de OAS y al expresidente Lula, que venía como promotor de esta empresa. No nos dicen en la investigadora quiénes estaban de Uruguay, que nos quedamos con las ganas de saberlo, pero nada menos que el expresidente Lula, hoy involucrado en todo el escándalo de Lavallato, promoviendo a OAS. Y OAS termina siendo contratada para construir el muelle de la regasificadora, cosa que no estaba dentro de sus antecedentes, y termina dejando que lo haga un pueblo. Entonces, la justicia tiene que investigar eso. Hay confesiones de uno de los indagados por el Lavallato que habla de una gestión del entonces ministro de Industria de Brasil, señor Pimentel, que OAS le pide que gestione en Uruguay para conseguir este contrato. Y este testigo dice que Pimentel llamó a un alto jerarca del gobierno uruguayo y que lo gestionó. Entonces, todo eso está en las actas de la investigadora. ¿No le parece que esto daba para llevarlo a la justicia? Bueno, hoy está en la justicia y capaz que no se llega a nada. Para nuestra obligación como legisladores y como, digamos, obligados a controlar la gestión del Poder Ejecutivo, ese es uno de los roles del legislativo, tenemos que actuar en esa dirección. Una pregunta concreta. ¿Usted qué hubiese preferido para los jubilados? ¿Tablet o aumento? Aumento. Aumento. Y aguinaldo, que el aguinaldo lo quitó la dictadura y
ya no recuerdo cuántos gobiernos van, de 3 partidos distintos, han sido omisos en restituir este derecho, yo diría, inalienable para los jubilados, que con jubilaciones de miseria, el aguinaldo no les resuelve la vida, pero es una ayudita, justamente en el momento que aquel jubilado capaz quiere hacer un regalo a su nieto o contribuir de alguna manera en la cena de fin de año, ¿verdad? Pero bueno, no hay duda, entre tablet y aumento, aumento. Y después, si viene la tablet, ahí es mejor, pero lo que precisa la gente hoy es dinero para pagar el alquiler, es dinero para comprar los medicamentos, es dinero para poder trasladarse, para poder comer. Usted sabe que le voy a hacer acuerdo, a lo mejor me imagino que usted tiene muy buena memoria, diputado. Nuestro primer encuentro fue en el pasaje del Agneso al Palacio Legislativo. Para la gente que por ahí no conoce, estamos en el Agneso, que es el edificio enfrente al Palacio, y hay un pasaje subterráneo. Y ahí nos encontramos una vez con el diputado que yo iba a hacer un reportaje a un integrante del Partido Nacional, a un diputado del Partido Nacional. Y hablamos muy rápidamente, en ese momento estaba en auge los cincuentones. Ajá. Y me acuerdo que yo le pregunté al diputado si en ese momento la cifra que daba el gobierno como que se iba a invertir en ese momento proyecto de ley de los cincuentones era la válida, y el diputado me dijo, no, es muchísimo más, es muchísimo más. Ahora, la solución esa demuestra, hoy que se está hablando de la reforma de la seguridad social en un sentido negativo, y en esto están de acuerdo todos los otros partidos menos la Unidad Popular, se habla del déficit de la seguridad social. Entonces la solución es rebajar las jubilaciones y hacer trabajar más tiempo a la gente. Y nosotros decimos, no se pueden quitar derechos que costaron mucho trabajo y mucha lucha. Pero además, ¿por qué hay un déficit tan grande en la seguridad social? Y hay dos motivos centrales. Una son las AFAP. Cuando los cincuentones vuelven al BPS, bajó el déficit fiscal en el Uruguay, porque achicó el déficit del BPS. ¿No da para razonar eso? A ver, la plata que falta en el BPS está en las AFAP. Bueno, esto fue un hecho concreto. Fue muy poco comentado, ¿no? Nosotros sí le dimos bombo. Entonces, hay que terminar con las AFAP, que nos roban parte importantísima del dinero que debería estar en el BPS. Y el segundo elemento es generar más puestos de trabajo, más fuentes de trabajo. Precisamos más aportantes. Entonces, en un país que la industria cierra, que la inversión pública no apunta a generar empleo, la verdad, ese desnivel se va a agudizar cada día más. Entonces, cuando planteamos el Plan Nacional de Vivienda Popular, que hoy está en el Senado y que depende exclusivamente de los senadores de Frente Amplio, que se apruebe ese plan, y digo exclusivamente porque todos los demás senadores están dispuestos a votarlo, lo tienen apretado en la Comisión de Vivienda del Senado, ese plan propone resolver el tema de la vivienda y resolver una parte del tema del trabajo. Entonces, esa inversión al Uruguay le genera riqueza, le genera ahorro. Yo invierto en construir vivienda, resuelvo el tema de la vivienda, la gente me paga una cuota por la vivienda, y yo estoy pagándole salarios a gente que va a consumir, que va a pagar IVA, que no va a tener que, no vamos a tener que pagar el seguro de desempleo, una tarjeta del MIDE. Es tan sencillo que lo que pasa es que este criterio rompe el modelo neoliberal de achicar el gasto del Estado sin inversión pública. No, lo que hay que terminar la inversión pública es lo que es suntuario, en viaje al Santo Botón, en cargo de confianza, y invertir en generar puestos de trabajo. Usted tocó en la pasadita, en ese abanico de respuesta, tocó tres temas que son fundamentales. Yo he repasado 1000 veces en la Constitución de nuestro país, no encuentro en ningún lugar que se diga que hay que tener cargos de confianza y tantos cargos de confianza, lo cual me lleva, a mí personalmente, pienso que a lo mejor los que nos están mirando y escuchando pensarán lo mismo, que es una factura política. Bueno, yo te ubico en tal lugar a cambio de tantos votos que vos me trajiste, ¿no? Esa es la primera. Segunda, AFAP. Hay 3 entes del Estado que subsidian las AFAP. Banco Hipotecario, Banco de Seguros del Estado y, si no me equivoco, Banco Central. ¿Eh? Y encima el gobierno
tiene una AFAP República, Ah, ¿no? Entonces, se dan una cantidad de elementos que son contradictorios. Y el tercer punto fundamental, que durante mucho tiempo el Frente Amplio habló de eliminar el neoliberalismo. Y yo, sinceramente, mirándolo de este lado, tendría que estar ahí, pero mirándolo de este lado, repito, Astori es lo más neoliberal que he visto en mi vida, ¿no? sin duda, el gobierno, y por eso nos fuimos nosotros del Frente Amplio estando en el gobierno. Una fuerza política que se va al gobierno, no hay mucho antecedente en la historia del Uruguay. Porque llegado el gobierno del Frente Amplio, enterró el proyecto de cambio y consolidó el modelo neoliberal. Pero no, esto no es una consigna, vamos a la economía. ¿Qué, qué pasó con la AFAP? Las AFAP son la expresión más clara del neoliberalismo. Se mantuvieron sin tocarla. ¿Qué pasó con la extranjerización de la tierra? Se incrementó. Estamos en casi a mitad de la tierra uruguaya está en manos extranjeras. ¿Qué pasó con la reforma agraria? Se hizo la contrarreforma agraria. Se han consolidado los más grandes latifundios de la historia del Uruguay. ¿Qué ha pasado con con la privatización de sectores importantes de las empresas públicas? Se mantuvo y se consolidó. Hoy la señora Marta Jara en ANCAP tiene un proyecto absolutamente privatizador. La generación lo que se habla de energía eólica, que es muy importante, pero hay que tener en cuenta que la generación es absolutamente privada y que le cuesta al Estado muchísima plata. Entonces, bueno, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la política internacional, esta semana se votó la ley antiterrorista, que es terrible, es el mandato así definido del gobierno de Estados Unidos. Ayer se votó el envío de las tropas a los Altos de Golán, otra vez el ejército uruguayo de mano de obra barata de las políticas del imperio. Entonces, en vez de pagarle buenos salarios a los soldados, los mandamos a hacer changa al exterior. Es brutal, es brutal. Es la negación del artiguismo, ¿verdad? Porque no van. Ahí no hay un sentimiento patriótico. Qué interés nacional y patriótico vamos a defender a los Altos de Golán poniéndonos al servicio de los Estados Unidos y de Israel? No. Entonces, este gobierno ha sido ha procedido a consolidar las políticas neoliberales que ya han llevado a una gran concentración de la riqueza y a una mayor dependencia del Uruguay. Hoy la deuda del Uruguay, la deuda externa, en términos reales se triplicó. De lo que era el gobierno de Valle, que nos dejó con 13.000 millones de dólares, a Vázquez, que nos está dejando con 46.000 millones de dólares. Si sumamos los intereses, andamos en los 60.000. Pero esto que expresión de la misma política que estaban llevando adelante los blancos y los colorados. No vino el cambio. El cambio está, vamos a decir, hay matices, que de repente aquí ha habido más política de asistencialismo, pero ninguna de cambio de fondo. Y eso es lo que nosotros le recriminamos y le reclamamos a este gobierno, y por eso nos constituimos como un partido distinto, y hoy estamos peleando incrementar nuestra bancada en el Senado, en la Cámara, en el Parlamento uruguayo. Usted sabe que una a veces viene con una cantidad de preguntas en la mente. Yo no soy de anotarlas, ¿no? Confío en mi disco duro todavía. Ojalá siga funcionando mucho tiempo. Pero realmente usted tocó muchos temas que nos van a quedar pendientes, porque vamos a tener otra charla en otro momento. Y muy fundamentalmente la reforma agraria, que yo siempre dije, cuando la pregonaba el Frente Amplio, yo decía entre mí, ¿qué inversión tiene que hacer el Estado para llevar adelante una reforma de ese tipo? Porque no es, a ver, le voy a dar al señor Rubio, le voy a dar, voy a poner una cifra ilógica, 200 cuadras de campo, produzca, pero perdón, forraje, maquinaria, porque el señor Rubio no tiene eso, lo tengo que aportar yo. Entonces es más fácil aumentar el latifundio y por ende los terratenientes a hacer una reforma de fondo, ¿no? Pero, repito, diputado, esa la vamos a dejar para la que viene. Una última, la del estribo, como decía mi gran amigo Omar Gutiérrez. Si este fin de semana fueran las elecciones,
y ganar a la unidad popular. Hay dos temas que la gente se pregunta mucho: educación y seguridad. La educación ha bajado el nivel, eso es evidente. Yo lo digo como licenciado en historia. Y seguridad. ¿Eh? ¿Cómo lo encararía Unidad Popular? Bueno, la educación precisa dos elementos centrales. Primero, recursos. A la educación se le están negando recursos, porque se invierten en proyectos que no aportan o no tienen nada que ver con la educación. Cuando dice el gobierno estamos en el 5% del PIB para la educación, no dice la verdad, 4,9%. Porque acá se le meten al tema de educación, bueno, todos los proyectos que se han ido inventando en este tiempo, algunos con marcado interés económico de algunas empresas, pero educación, como se dije, se reclama históricamente recursos para la ANEP y la EDUELAR, estamos no llegamos al 4%, entonces precisamos recursos. Segundo, precisamos recuperar un proyecto educativo que ponga, primero, al ser humano en el centro del objetivo, ¿no?, y del proyecto de educación, para formar hombres libres, hombres críticos, hombres y mujeres, ¿no? Seres humanos que tengan, obviamente, habilidades técnicas para insertarse en el mundo del trabajo. Pero no una educación al servicio del mercado, como nos proponen hoy, sino una educación que forme ciudadanos que además tengan capacidades para desarrollar el país. Entonces, la educación, no como dijo Mujica, educación, y quedó en eso, educación en serio. Y la seguridad debe abordarse a partir de mejorar la educación, de mejorar las condiciones de vida de la gente. Cuando digo condiciones de vida, digo trabajo. No hay mejor política social que el trabajo. No hay mejor política social que el trabajo. Eso dignifica a la gente, le da seguridad en el sentido de poder sostener a su familia, da la tranquilidad en el núcleo familiar de que a fin de mes llegamos con poco pero comemos, y que hay para los zapatos, y hay para la túnica, y hay para los libros. Educación, trabajo, vivienda y salud. Estos elementos son básicos para construir una sociedad integrada socialmente y que pueda aspirar a una convivencia pacífica. Y obviamente, el delito necesita de la represión y de la prevención. Pero si solo ante una crisis de violencia social como la que tenemos, apelamos solamente a la represión, eso va a generar mucho más violencia y no va a resolver el problema. Yo le digo a la gente, mire, en Uruguay en 2005, 2006 había 4.000 presos. Hoy andamos en los 12.000 presos. Entonces la pregunta, ¿estamos más seguros que en el 2005? No. Esto no resuelve el tema de la seguridad. Tenemos que darle una respuesta desde distintos lugares para construirla, para generar las condiciones que habiliten una convivencia de paz, de seguridad, de armonía y yo diría hasta de felicidad. Los uruguayos no nacimos malos ahora y nacíamos buenos en el 1930, no, nacimos en el mismo lugar. Lo que son distintas son las condiciones en las que nacemos. Diputado, gracias por el tiempo que nos permitió charlar con usted. Y queda pendiente una nueva entrevista. Con mucho gusto. Más a fondo, con algunos temas más puntuales, pero buena jornada. Bueno, muchas gracias. Amigas, amigos, así pasó el diputado Eduardo Rubio de Unidad Popular, por acá, sin mordaza, Canal Ser Uruguay.